Entonces, como Dios nos advirtió, cuando empiece el tiempo de angustia, se van a unir no solamente la bestia del falso profeta, sino también los adventistas nominales, que se van a ir en contra de los sellos del pueblo de Dios, los que predican el fuerte pregón y reciban la lluvia tardía, y van a estar juntos, porque van a estar adorando a lo mismo. Entonces Dios nos dijo que veamos lo que sucedió en la historia. Y justamente en la lección de esta semana, el título es que no olvidemos, que recordemos y no olvidemos. Y como Dios le mostró en el Juárez, lo que pasó en la iglesia adventista, lo que pasó en las iglesias protestantes caídas cuando persiguieron al pueblo adventista, lo que pasó en el tiempo de la apostasía alfa de la iglesia adventista, de 1888 a 1903, sería un tipo que se repetiría en medio de la iglesia remanente en el tiempo de la última generación, tiempo de prueba y sellamiento. Y nosotros podemos ver cómo actuó justamente los adventistas y cómo actuaron las iglesias caídas, cómo actuaron los adventistas, dirigían la organización en 1888, porque persiguieron, y podemos ver lo que pasó en la historia. Entonces hay algo interesante. Aquí vamos a ver este video que dice Los Adventistas Séptimo Día, Reforma de 1914. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué pasó en 1914 y por qué algunos adventistas se separaron, más que se separaron, fueron expulsados de la iglesia adventista. Y ellos formaron el movimiento de la iglesia de Reforma. Ahora, ellos hicieron algo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que aunque fueran perseguidos y golpeados, tendrían que seguir en medio de la iglesia adventista, porque no habría otra iglesia. Y ellos formaron otra organización y se equivocaron. Y uno puede ver ahora dónde llegaron, porque no avanzaron la reforma. Al contrario, lo que hicieron no es la voluntad de Dios, pero lo importante es lo que pasó en 1914. Llegó un tiempo de crisis. Y había una crisis. ¿Y qué hicieron los dirigentes de la iglesia adventista? Cuando el Estado impuso algo a los adventistas, ¿qué hicieron? ¿De qué lado se pusieron? Y eso es importante porque es un tipo, lo pasaría ahora. Y después vamos a ver otro video que mandó Adrián, que ahora lo vamos a buscar también, y vamos a ver lo que está haciendo ahora la organización. Entonces eso nos muestra lo que va a hacer cuando llegue el tiempo de angustia, porque tenemos que ver lo que pasó. ¿Ahora hubo una apostasía en la iglesia adventista en 1914? Sí, sí, y fue terrible. Y ahora está pasando algo similar, por eso tenemos que verlo. Pero ¿para qué tenemos que verlo? Simplemente, como Dios le mostró a White, tenemos que ver en la historia lo que sucedió para entender lo que está pasando ahora y lo que va a pasar. Entonces vamos a escuchar este video. Y vamos a analizarlo. Mi nombre es Henry Terry y me alegra que nos pueda acompañar en esta presentación acerca de la Reforma. Nos embarcaremos en un viaje muy especial. Viajaremos al pasado en el antiguo camino adventista, estudiando algunos acontecimientos históricos y desarrollos dentro del movimiento adventista. Nuestra jornada comienza en 1844, un año muy importante para los adventistas. Comencemos nuestro estudio de la Reforma. Que el Señor les bendiga ricamente al ver este oportuno e importante documental. Leamos Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy día los cristianos viajan por muchos caminos. Muchos de estos caminos nos desvían de Dios y de la verdad. Las falsas doctrinas y la teología errónea confunde y destruye la fe en Dios de muchos individuos.
Dios solo tiene un camino que lleva a la vida eterna, el camino antiguo. Leamos Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías no construyó un altar completamente nuevo, en cambio reparó el altar de Dios derribado que estaba allí. Como adventistas debemos reconstruir los altares de verdad que se han arruinado a causa del enemigo. Estos deben de ser construidos en el cimiento firme de Jesucristo. Pocas personas desean reconstruir el altar que ha sido arruinado. La mayoría construye altares nuevos y luego hacen sacrificios a sus dioses. En la época de Noé, solamente 8 personas entraron al arca y fueron salvados. Los demás permanecieron fuera del arca y perecieron. Habían rechazado el mensaje salvador de Dios. ¿Pasará esto nuevamente en los últimos días? Elena de White, una sierva de Dios, trajo mensajes de verdad a la iglesia. Ella fue llamada por Dios para prevenir, amonestar y ayudar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Estos mensajes de reavivamiento y reforma fueron claramente pronunciados por ella. Aquí podemos observar las credenciales de iglesia que fueron dadas a Elena de White. Ella fue una mensajera fiel quien gozosamente proclamaba el mensaje del tercer ángel. Desde el año 1891 hasta el año 1900, Elena de White vivió en esta casa situada en Sunnyside, Australia. Aquí ella presentó y escribió mensajes de amonestación y reprobación dirigidos al pueblo de Dios. Cada amonestación y llamado solemne al arrepentimiento fueron hechos o escritos con amor. La hermana White, como solemos llamarle, vivió en esta casa localizada en Elms Haven, California, desde el año 1900 hasta el año 1915. Este es el lugar donde ella tuvo visiones acerca de la reforma que se llevaría a cabo. La reforma llegó tal como se predijo. Dentro de este cuarto, bien iluminado, una silla con un escritorio adjunto proporcionaron a Elena un buen lugar de trabajo. Los tomos 6 al 9 de testimonios fueron escritos allí entre los años 1900 y 1906. Estos libros contienen verdades preciosas acerca del reavivamiento y la reforma. En los tomos 7 y 8 de testimonios se hace un llamado definitivo al reavivamiento y la reforma. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. A menos que haya una reforma decidida entre el pueblo de Dios, Él apartará su rostro de ellos. Tracemos la historia del pueblo adventista desde su comienzo. Leemos 1844. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Esta ciertamente era una condición maravillosa e inspiradora, pero cuán triste es saber que muy pronto se empezó a operar un cambio hacia la apostasía. Consideremos el siguiente registro inspirado. 1852. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. 1856. Cómo me fue mostrado el orgullo del profeso pueblo de Dios. El orgullo aumenta cada día al extremo de ser imposible distinguir hoy día a los adventistas de los del mundo que los rodea. 1860. Me fue mostrado el deficiente estado del pueblo de Dios, que Dios no se ha separado de ellos, sino que ellos se han separado de Él y se han vuelto tibios.
1861. El pueblo está recargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Están entrando más y más en un espíritu de empresa mundanal. La espiritualidad y la devoción son raras. 1867. Yo he declarado delante de ellos que de lo que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número de aquellos que ahora profesan creer la verdad, que finalmente serán salvos, no porque ellos no pudieran ser salvos, sino porque no desean ser salvos de la propia manera como lo ha señalado Dios. 1870. Al contemplar el estado de sus profesos seguidores hoy, Jesús ve ingratitud vil, formalismo falso, hipocresía, orgullo farisaico y apostasía. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviendo firmemente hacia Egipto. 1888. Los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente de su profesión y hacen más notorio que algún poder ha cortado el cable que los aseguraba la roca eterna y que están navegando en el mar a la deriva, sin mapa ni brújula. Esta es una revelación terrible acerca de la verdadera condición del pueblo profeso de Dios. Puesto que el pueblo de Dios estaba recayendo, el Señor intentó despertar a la durmiente iglesia a través de un mensaje especial de esperanza. En 1888, Dios escogió a dos hombres jóvenes para llevar su mensaje a la iglesia. Ellos fueron los pastores Jones y Waggoner. El pastor Waggoner tuvo una visión de Cristo sobre la cruz. Esto lo indujo a estudiar en la Biblia el tema de Dios en Cristo reconciliando al mundo. En una carta, 1892, la hermana White escribió acerca de estos hermanos. El mensaje que nos han dado Jones y Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Y en Testimonios para Ministros, página 91, declaró: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Aquí podemos observar a los delegados de la sesión de la Conferencia General del año 1888. Este año, en el mensaje de Cristo nuestra justicia, Dios permitió que el pueblo se enfrentara con su mayor necesidad. El instituto y el congreso, que duraron 26 días, fueron la manera divina de preparar a su pueblo para que proclamasen el último mensaje. Sin embargo, los eventos que tomaron lugar 26 años después demostraron que el mensaje había sido aceptado solamente por muy pocos. 5 años después, de 1888, la hermana White escribió: y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en cuanto a privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 1895. Está cundiendo en el mundo la convicción de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. 1903. ¿Quién puede decir con verdad: nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. A pesar de que Elena de White escribió La ciudad fiel ha venido a ser una ramera, en 1903 la Iglesia Adventista del Séptimo Día seguía siendo el pueblo remanente de Dios. La historia del antiguo Israel debe ser un aviso solemne para nosotros, puesto que fue escrita para amonestarnos. ¿Será posible que esta historia se esté repitiendo nuevamente y que nosotros, sobre quienes brilla la luz acumulada por los siglos, estemos siguiendo en los pasos del antiguo Israel? Queda todavía otra pregunta importante por responder en cuanto a la Odisea, la cual ocupa un lugar prominente en la mente de todo sincero adventista. ¿Es posible que la iglesia de la Odisea caiga, o acaso nunca podrá ocurrir esto? ¿Puede usted contestar esta pregunta honestamente? Espero que sí. Continuemos explorando este tema y encontraremos la respuesta a esta pregunta más tarde en el estudio.
En el Congreso de la Asociación General, en el año 1897, nuevas teorías fueron presentadas a la Iglesia por el Dr. Kellogg. Este fue el comienzo de una gran crisis en la Iglesia. El Dr. Kellogg enseñaba una falsa doctrina llamada panteísmo. El libro escrito por él, titulado El Templo Viviente, presenta ideas panteístas, que Dios se encuentra en el agua, en el aire, en las flores y en toda la naturaleza. En el Congreso de la Asociación General 1901, Kellogg fue invitado para hablar a los delegados acerca del tema sobre la vida divina en el hombre. Entonces presentó ideas como las siguientes. Es Dios en el girasol el que hace que éste siga al sol. Donde quiera que se encuentra la vida de Dios, Dios mismo está. Uno no puede separar a Dios y su vida. Esta es la razón por la cual Dios está en todas partes. El doctor Kellogg también creía que Dios vivía en los árboles. Leamos en el libro El Templo Viviente, página 29. En el árbol hay un poder presente, el cual lo crea y lo mantiene. Un creador en el árbol, un hacedor de flores en la flor. Leamos otro párrafo acerca del panteísmo. Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, pero en la naturaleza, manifestándose por medio de y en todos los objetos, movimientos y fenómenos del universo. Esta enseñanza es completamente errónea. Muchos testimonios y reprensiones fueron dados por la hermana White en contra de estas falsas teorías. Cuando los mensajes enviados por el Espíritu de Dios no efectuaron una reforma y un reavivamiento, Dios en su amor hacia su pueblo tuvo que enviar reprensiones y castigos más fuertes a fin de alertarlos contra su peligro. Esto fue presenciado en el gran incendio que se desató en el sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero de 1902. Ese mismo año, el 30 de diciembre, la casa publicadora de la Review and Herald también fue totalmente destruida por otro incendio cuya causa fue desconocida. Muy poco quedó de ella, destrucción completa. ¿Fue todo esto algo solamente de la casualidad? No, estas catástrofes habían sido predichas y se había dicho claramente la razón. Dios permitió que la casa publicadora se incendiara, ya que las prensas de la institución del Señor estaban imprimiendo las destructoras teorías del romanismo y otros misterios de la iniquidad. En vez de permitir que estos tristes acontecimientos le hablaran, muchos continuaron en una apostasía más profunda. Elena de White predijo que la separación de la justicia y de la verdad algún día llevarían a un reavivamiento y a una reforma. Fue en el año 1913 que la hermana White envió unas palabras de saludo a los que estaban reunidos en el Congreso de la Asociación General. Aparentemente fue su último llamamiento solemne para que se llevara a cabo la tan necesitada reforma. Pero hay algo muy significativo en lo que ella dice. Ella vinculó la reforma que había de venir con cierta crisis que estaba por estallar. Ella dijo, Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros y el Señor llama a sus obreros a entrar en sus filas. Muy pronto, la lucha y la opresión de naciones extranjeras estallará con una intensidad que vosotros ahora no anticipáis. Ella menciona que la única razón por la cual Dios hace un llamamiento de reforma es porque la apostasía se ha apoderado de su pueblo. En otras palabras, si no hay apostasía, no se necesita reforma. En el año 1900... Fíjense acá, ¿lo están siguiendo? Acá hay algo interesante. Él dice, si no hay apostasía, no se necesita reforma. Sí, porque la reforma por la Iglesia Adventista no tenía la verdad. La reforma era necesaria para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y esa reforma es la que permitiría que en el pueblo adventista se produjera el verdadero reavivamiento y que los lugares asolados fueran reedificados. Pero es el pastor que está hablando de que en ese tiempo habría una reforma. Y Dios fue claro.
Y se lo mostró en el White en 1903, que esa generación no iba a entrar al reino de Dios, que como Israel iba a ser dejada en el desierto. O sea, la verdadera reforma no ocurriría, como piensan estos hermanos, entre 1913 y 1914. La reforma ocurriría mucho después, ocurriría en la última generación. Pero vamos a ver cómo sigue, digamos, el relato de este pastor, o sea, su interpretación de la historia, pero vamos a ver hechos reales. Ahora, tenemos que diferenciar los hechos que son reales de la interpretación, y esos hechos son muy importantes para nosotros y tenemos que conocerlos. 1909, la hermana de White escribió que las naciones se verían en graves dificultades y en guerras. ¿Ocurrió esto? ¿Qué más debía suceder? Leamos lo siguiente. Ha llegado la hora de hacer una completa reforma. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En este último párrafo he subrayado la frase muchos de aquellos. ¿Será pues esta otra manera de decir que la mayoría del pueblo de Dios se convertirá en vil metal? La palabra fiel del Señor en el pasado profetizó muchas reformas de Cristo, el gran reformador. Se predijo que Él iba a magnificar la ley y a engrandecerla. Isaías 42, 21. De Juan el Bautista se dijo, he aquí, yo os envío al profeta Elías. Malaquías 4, 5. Y la reforma del siglo XVI fue predicha en Daniel 11:34. El movimiento adventista también se predijo en la Biblia. He aquí algunos versículos para considerar. Isaías 58, 12 al 14 trata con la reparación de portillos. Daniel 8:14 trata con la limpieza del santuario. Apocalipsis 3, 14 al 22 habla del mensaje de la Odisea. Apocalipsis 7, 1 al 4 menciona el sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 10, 11 menciona al librito amargo. Apocalipsis 11, 19 trata acerca del templo de Dios que fue abierto en el cielo. Apocalipsis 14, 6 al 12 menciona el triple mensaje angélico. Por lo tanto, debemos concluir que una verdadera reforma tiene que llevar la autorización de haber sido divinamente profetizada. Del mismo modo, si hoy se hace el llamado a una reforma, esta debe ser profetizada por la palabra de Dios y por los testimonios del Espíritu de Dios. Leamos algunas predicciones tomadas del Espíritu de profecía. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. En el libro... Fíjense que él está tomando, porque eso lo hacen nuestros hermanos, lo que Dios le mostró a la Nehuay que ocurriría en el tiempo de la última generación, cuando estuviera por llegar el tiempo de angustia y todas las naciones se unieran contra el pueblo de Dios y llegar el tiempo de la batalla de Armagedón, va a asociar a lo que pasó en 1914 en la Primera Guerra Mundial. Pero esa no era la guerra de la que Dios hablaba. Dios está hablando de la batalla de Armagedón. Y Jesús fue claro en su sermón profético, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero aún no es el fin. Aún no es el tiempo de angustia. Entonces, ¿qué pasó en 1914? Primera Guerra Mundial. Pero ese no era el fin. Jesús lo había anunciado. Cuando se levante nación contra nación no es el fin, porque recién cuando se unieran, cuando estuviera por llegar el fin, Satanás uniría primero a las rameras y después a los reyes de la tierra. Entonces, la interpretación que hacen nuestros hermanos no es correcta. Elena no estaba hablando de lo que pasó en 1914, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de que la reforma se produciría ahí. Porque si ahí se hubiera producido la reforma, Jesús ya hubiera venido, porque los lugares asolados ya hubieran sido reedificados. Pero sigamos escuchando porque es importante entender qué pasó en ese tiempo. El tiempo y la obra, edición 1920, la Asociación General compiló algunos de los escritos de la hermana Elena de White, en los cuales señalan una crisis y una reforma. Muy pronto, la lucha y la opresión de naciones extranjeras estallará con una intensidad que vosotros ahora no anticipáis. Mientras que las naciones del mundo eran testigos a estas calamidades,
otra escena fue presentada, un gran movimiento reformador dentro del pueblo. Entonces, fíjense esta última cita. Mientras habría calamidades en el mundo, como está ocurriendo ahora, habría un movimiento de reforma dentro del pueblo de Dios. Porque ese se produciría dentro de la iglesia adventista. ¿Y cuándo? En el tiempo de la última generación, cuando estuviéramos por llegar al tiempo de angustia, cuando las vírgenes serían despertadas. Sigamos escuchando y tenemos que analizar bien las citas que él toma, pero es muy interesante lo que él predica. De Dios. Estos dos párrafos del libro El tiempo y la obra nos muestran la manera de pensar de los hermanos de la Asociación General en ese entonces. Ellos estaban convencidos de que la crisis causada por la Primera Guerra Mundial era el tiempo y lugar indicados para la profetizada reforma. Las predicciones fueron aún más allá e indicaron cuáles serían los resultados de esta prueba. Leamos lo siguiente, tomando de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 319. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios que es anulada por las leyes de los hombres. En una publicación... ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de el tiempo de angustia, cuando hubiera bestias en la tierra, cuando las naciones se airaran. No estaba hablando de 1914. Elena de White murió en 1915 y ese pueblo fue dejado en el desierto. O sea, las profecías no se referían a 1914, pero estos hermanos interpretan todo ahí para decir que tenía que haber una reforma y que ellos son los que generaron esa reforma, pero no se quedaron en la iglesia haciendo la obra que Dios dijo que harían los siervos fieles. Ese es el problema. Pero tenemos nosotros que oírlos y entenderlos. Adventista llamada Zion Bechter, el pastor Conradi, el entonces presidente de la División Europea, presentó lo siguiente a la Asociación General en 1913. Además, considerando los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, me esforcé en llamar la atención de nuestros hermanos dirigentes en el último congreso de la Asociación General para que actuaran con gran prudencia al considerar el asunto del servicio militar, pues de otra manera ocasionarían grandes dificultades a miles de nuestros hermanos. Bien consciente de la gravedad de la situación, la hermana White, al predecir la crisis que se avicinaba en 1913, agregó estas palabras. Hay quienes ni aún ahora ven las cosas como debieran verlas, pero pueden aprender a considerarlas como las aprecian sus colaboradores y pueden evitar serias equivocaciones si buscan con fervor al Señor en este tiempo y someten plenamente su voluntad a la de Dios. Así que la posibilidad y el peligro de cometer serias equivocaciones durante la crisis que se acercaba era muy real y los dirigentes deberían haber estado alertos y extremadamente cautelosos, ya que el conflicto tenía que ver con el asunto del servicio militar en contra de la santa ley de Dios. Cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue derribado por una bala asesina en 1914, Europa estalló como un verdadero barril de pólvora. De la noche a la mañana, los ejércitos se pusieron en marcha y luego se trabaron en mortal lucha midiendo su fortaleza militar. La sede de la División Europea de los Adventistas del Séptimo Día en Hamburgo, Alemania, se halló de frente con un dilema. Las convicciones religiosas de aquellos que por razones de conciencia se oponían al servicio militar tuvieron que hacer frente al problema de la conscripción militar. No habían provisiones de ninguna clase para los cristianos observadores de los mandamientos de Dios. En el año 1914, nuestros jóvenes adventistas tuvieron que decidir entre responder al llamado de la patria, lo cual significaba desobedecer a Dios, o hacerle frente al calabozo y la cárcel y posiblemente al escuadrón de fusilamiento. Mientras Europa se encontraba en plena guerra, el Señor hizo descansar a Elena de White el 16 de julio de 1915. Si la hermana Elena de White hubiese estado viva durante la guerra, la Iglesia hubiese podido beneficiarse de sus consejos. Patriarcas y Profetas, página 664, hace una ilustración paralela entre Elena de White y el profeta Samuel.
Fue cuando el pueblo estaba siendo zarandeado con problemas internos, cuando los consejos del siempre fiel siervo de Dios, Samuel, eran necesitados, que Dios llamó a su anciano siervo al descanso. Durante la Primera Guerra Mundial, la Iglesia tuvo que enfrentarse a una prueba intensa y crítica, que estaba claramente definido en Europa. A todas las iglesias, incluyendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se les requería apoyar la guerra. De otra manera, tendría que sufrir persecución, incluyendo la pérdida de propiedades de la Iglesia. ¿Qué posición tomó el liderazgo adventista? Los siguientes documentos nos muestran que los principios originales fueron abandonados. Pero al comienzo de la guerra, los dirigentes de la Organización Adventista de Alemania aconsejaron espontáneamente a todos sus miembros llamados al servicio militar de todo el país que en las urgentes circunstancias y necesidades de la patria cumplan con sus deberes que se les exige como ciudadanos, de acuerdo con la Escritura, y sirvan fervientemente en sábado como los demás soldados lo hacen en los domingos. De comprobante sirva la copia adjunta del documento dirigido al ilustre ministro de Guerra de Prusia, escrito el 6 de agosto de 1914. Esta posición, observada ya hace años, es apoyada por las firmas que siguen: L.R. Conradi, H.F. Schubert y Paul Dringhaus. Los líderes espirituales de Europa dieron instrucción a los miembros para ir y pelear en la guerra como los demás soldados. Fíjense esto es real. Dios nos prohibió matar. Nos prohibió odiar al enemigo. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos países? Estaban alistando y obligando a todos a alistarse en el ejército e ir a matar. Y como dicen nuestros hermanos, o sea, los dirigentes de la iglesia de ese tiempo, ¿qué le dijeron a los adventistas? Que vayan a la guerra. Y además, que peleen sábado, como los otros soldados peleaban en domingo. Y por supuesto, el pueblo adventista tendría que ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús y se mantiene fiel a Dios aunque se desplomen los cielos. ¿Y qué pasó ahí? Estos dirigentes, para no perder los privilegios que tenían y para que la organización no sea perseguida por el Estado, se unieron al Estado en la guerra y abandonaron los mandamientos de Dios. Y en vez de ponerse firmes y defender a los adventistas, diciendo que un adventista no puede ir a la guerra a matar, dijeron que los adventistas vayan e incluso peleen en sábado y maten en sábado. Y por supuesto eso es una apostasía abierta, es algo terrible. Ese no es el pueblo de Dios, esa no es la instrucción de Dios. Pero ocurrió en la iglesia adventista, o sea, una apostasía abierta, algo terrible. Entonces, ¿qué va a pasar si uno dice, bueno, se repite lo mismo en el tiempo de angustia? ¿Qué van a hacer nuestros dirigentes? Para no perder sus privilegios, para no dejar de comprar y vender. ¿Se van a mantener fieles a la justicia, fieles a Dios aunque se desplomen los cielos? Fíjense, esto pasó en 1914, hace más de 100 años, en la iglesia adventista del séptimo día. Y bueno, es triste, pero eso pasó. Ahora, esa fue una apostasía evidente. Y veamos lo que pasó, sigamos viendo lo que pasó en la iglesia. Qué trágica experiencia, pero es verdad, esto realmente sucedió. Miles de miembros adventistas se unieron a las filas militares y cientos de ellos perdieron la vida en el campo de batalla. La apostasía fue, por lo tanto, universal a lo largo del continente europeo. En realidad, abarcó todos los países que estaban en guerra y aún algunos que eran neutrales. Aquí podemos observar fotografía de los hombres que firmaron el documento del 5 de marzo de 1915. Paul Dringhaus, H.F. Schubert, L.R. Conradi. Los líderes de la Iglesia en Europa no estuvieron solos al poner a un lado los principios de suma importancia dados por Dios.
Esta nueva posición recibió el consentimiento de la Asociación General en Washington, D.C., Estados Unidos. Prueba de este apoyo se encuentra en las páginas de Zion Wächter del 20 de marzo de 1916. El Zion Wächter era una publicación oficial de la Iglesia proveniente de Hamburgo, Alemania. El comité de la Asociación de la Unión Alemana decidió que el portar armas o servir en los deberes militares es una cuestión civil a lo cual los gobiernos establecidos de Dios tienen derecho. Fíjense qué terrible esto. El Comité de Asociación de la Unión Alemana decidió que el portar armas o servir en los deberes militares es una cuestión civil a lo cual los gobiernos establecidos de Dios tienen derecho. O sea, ¿Dios lo estableció ese gobierno? ¿O los reyes de la tierra son los cuernos del dragón? ¿A quién están llamando Dios? Y los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo, ¿tienen derecho a imponer a los adventistas ir a una guerra y matar? ¿Tienen derecho? Es triste esto. Pero esto lo publicó justamente la Iglesia Adventista. Y dice, en este punto nos apoyamos en los pasajes de las Escrituras que se encuentran en 1 Pedro 2, 13 y 14 y Romanos 13, 3 al 5. Ahora, Jesús fue claro. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando Dios dice no matarás, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al César que nos dice vayan y maten o a Dios? ¿Qué dijo justamente la Unión Alemana? Vayan y maten. Porque este gobierno lo estableció Dios y Dios lo está guiando a matar. Ahora, y el gobierno del otro país que está en guerra, ¿quién lo dirigía? Y al otro lado decían lo mismo, este gobierno lo dirigió Dios y vayan y maten. Y es increíble, pero esto pasó en la iglesia adventista. Esto es tan delicado, es tanto una violación de los mandamientos de Dios como el adorar a la bestia a su imagen. No hay diferencia. No hay diferencia de pecados. Esto es un pecado abierto contra la ley de Dios. Y esto es lo que pasó. Por eso nosotros tenemos que aprender de lo que pasó. Porque estos hermanos no eran dirigidos por Dios. Esto es evidente. En este punto nos apoyamos en los pasajes de las Escrituras que se encuentran en 1 de Pedro 2, 13, 14 y Romanos 13, 3 al 5. Esta decisión fue tomada por el Comité de Asociación General mientras estaba reunido en noviembre en 1915. Hablando de estas cosas, ellos dijeron, concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes establecidas en el futuro, como lo han hecho en el pasado. Ahora, fíjense que esto es terrible. Esto es lo que declaró la Asociación General. ¿Qué declaró la Asociación General? Concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes. Pero ¿la Asociación General tiene alguna autoridad para conceder alguna libertad? No. ¿Qué autoridad tiene la Asociación General? Ninguna. Ahora, pero dice, concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes, establecidas en el futuro como lo han hecho en el pasado. Ahora, si aplicamos esto literalmente, ¿qué están diciendo? Concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a las leyes de ese país, establecidas en el futuro, como la ley dominical, como activa y pasiva. Es una vergüenza lo que están diciendo, pero eso fue hecho por la Asociación General. ¿Qué había pasado? Había muerto Elena White y enseguida se manifestó que en la iglesia adventista había ¿qué? Lobos vestidos de ovejas. Y en ese momento, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron hacer que hiciera el pueblo adventista? Que pecara abiertamente en contra de la ley de Dios. Es como que dijeran, concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes, a las leyes opresivas que va a haber en el tiempo angustia, establecidas en el futuro, como lo han hecho en el pasado. Entonces, si nuestras asociaciones, la Unión Argentina o de cada uno de nuestros países, sigue esta instrucción en el tiempo angustia, ¿qué se va a hacer? Se va a ajustar a las leyes establecidas por el nuevo orden mundial. Y vamos a ver que eso está pasando ahora, en otro video. Es increíble, pero es lo que Dios anunció que pasaría. Esto ya pasó en 1915, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial.
país, en el mundo, plena libertad para ajustarse a sus leyes establecidas en el futuro, como lo han hecho en el pasado. Al comienzo de la guerra, nuestra iglesia se dividió en dos partidos. Mientras que el 98% de nuestros miembros, basado en la Biblia, tomaron la posición de que era su deber de conciencia defender la patria con las armas y también los días sábados, posición unánime de los dirigentes que fue comunicada inmediatamente al Departamento de Guerra. Sin embargo, el 2%. Ahora fíjense, esta es una publicación oficial de la Iglesia Adventista, de la Asociación Europea que estaba en Alemania, en Dresden. ¿Qué dijeron? El 98% de los adventistas hicieron caso a la instrucción de la Asociación General y la Unión Alemana y la Unión Europea y se alistaron en la guerra. Solo el 2% permaneció fiel a los mandamientos de Dios. Sin embargo, el 2%, esto lo publicaron ellos, los de la Unión Alemana, el 2% no se sometió a esta unánime resolución. ¿De quién? De la Asociación General y de la Unión Alemana y la Europea, y por lo tanto tuvieron que ser excluidos. Los echaron de la iglesia por causa de su conducta anticristiana. Por lo menos O sea, Cristian no lo mataron, ¿no? Sí, lo mataron. no, bueno, pero fíjate, esto es lo que hicieron en la iglesia adventista. Dijeron que no unirse al Estado y matar era una conducta anticristiana, es una vergüenza. Muchos de esos Y aparte ponen versículos, Romanos y Segunda de Pedro. Sí, sí, seguro. Bueno, estos obviamente son lobitos lo que hicieron esto, pero fíjense la página anterior. Es porque esto está publicado en lo que sería la revista adventista de Europa. Al comienzo de la guerra, nuestra iglesia se dividió en dos partidos. Mientras que el 98% de nuestros miembros, basados en la Biblia, tomaron la posición de que era su deber de conciencia defender la patria con las armas. ¿Cuándo la Biblia dice eso? Claro. Ir a matar ¿a quién? A tu hermano del país vecino, porque tu gobierno se pone en guerra con el otro. ¿Dónde sacaron eso que es una locura? Pero esto dijeron nuestros pastores. Y también los días sábados, o sea, tiene que defender la patria con las armas también los días sábados, pelear el sábado. Es una locura, vayan y maten el sábado. Y el sábado tienen que defender la patria, es su deber. Y esto se lo dijeron nuestros pastores a nuestros hermanos. O sea, es una locura. Tenían que matar 6 días y el séptimo descansaban. No, el día sábado también dijeron que tienen que matar. Y también los días sábados. Qué horror. Esto pasó, por eso tenemos que ver lo que pasó en la historia. Ahora, si nuestros dirigentes hicieron esto en ese tiempo, ahora, que no solamente están unidos al Estado, sino reciben plata del Estado, nosotros tenemos que estar preparados para lo que va a pasar, porque lo que Dios le mostró a Juárez se va a cumplir. A ver, sigamos viendo esto. Cerrá tu micrófono, Vero, creo que está abierto. Basado en la Biblia, tomaron la posición de que era su deber de conciencia defender la patria con las armas y también los días sábados, posición unánime de dirigentes que fue comunicada inmediatamente al Departamento de Guerra. Sin embargo, el 2% no se sometió a esta unánime resolución y por lo tanto tuvieron que ser excluidos por causa de su conducta anticristiana. Entonces, fíjense, ¿quién actuó como una bestia? La iglesia adventista. Actuó como lo hizo Roma, porque el que no obedeció al Estado fue expulsado de la iglesia. Hay un micrófono abierto, por favor, fíjense que hay mucho ruido. Ahora, los adventistas que no se sometieron al Estado fueron echados de la iglesia, expulsados de la iglesia, es una vergüenza. Entonces, ¿qué va a pasar si esto se repite en tiempo de angustia? Los adventistas que no adoren a la bestia y su imagen serían echados de la iglesia. Por supuesto, van a ser borrados y solo van a quedar en los libros de la iglesia ¿quiénes? Los adventistas nominales. Pero esto es algo increíble, pero pasó. Cerca del 98% de los miembros europeos fue arrastrado exitosamente a la apostasía y solamente una fracción pequeña e insignificante de tal vez un 2% permaneció fiel.
Por lo tanto, los dirigentes fueron los responsables de la exclusión de los miembros fieles. No, estos hermanos no se salieron de la iglesia. Lo único que hicieron fue permanecer fiel a la verdad. No quisieron ceder ni conformarse con la apostasía. Así fue como cientos de hermanos fieles fueron acusados por sus propios dirigentes a la policía secreta y luego arrastrados, condenados y finalmente muertos como mártires. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, había entre 2 y 3 mil hermanos esparcidos que habían sido excluidos de la iglesia adventista. El hermano en esta fotografía es el pastor Oscar Kramer, que vive ahora en Elk Grove, California, en Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, él fue testigo de la separación del pueblo de Dios en la iglesia local a la cual él asistía. Él aún recuerda cómo varios miembros fieles fueron injustamente excluidos de la iglesia que tanto amaban. Isaías 66:5 dice: Oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Esta profecía se cumplió durante la Primera Guerra Mundial. Fue el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que erróneamente excluyó a aquellos que no querían apoyar la guerra o ser parte del ejército. En otras palabras, todos aquellos que fueron fieles a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fueron separados. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Isaías 17:6 menciona este zarandeo. La iglesia adventista fue zarandeada durante la crisis amarga conocida como la Primera Guerra Mundial. Solamente 2% de sus miembros continuaron su viaje en el camino antiguo del adventismo. Entonces, fíjense que acá pasó algo interesante. O sea, él dice que la profecía de Isaías se cumplió ahí. La profecía de Isaías se cumple cada vez que hay un zarandeo en medio del pueblo de Dios. En ese tiempo hubo un zarandeo. Y un 2% solamente se mantuvo fiel a Dios. Y muchos de ellos fueron asesinados porque fueron delatados por sus propios hermanos o las autoridades y justamente como desertores. Y muchos fueron fusilados. Y algunos quedaron vivos. Ahora, ¿pero qué pasó aquí? La apostasía es evidente. El 98% apostató siguiendo a los dirigentes que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y eso es un tipo que lo va a pasar. Y un pequeñito grupo no apostató. Ahora la pregunta es, ¿ese 2% siguió el camino que Dios indicó? Durante la guerra sí. Pero ¿qué pasó después de la guerra? Lo más probable es que Satanás haya infiltrado a sus siervos. ¿Para qué? Para desviarlos del camino. Y para que no cumplieran las instrucciones de Dios. Porque ¿cuál es la misión de este 2%? ¿Se tenía que separar de la iglesia cuando la iglesia viera que se cometen abominaciones? No. No. Porque no era el tiempo por el llamamiento del pueblo adventista. No conocía. Entonces Satanás, ¿qué hizo? Aprovechó y los engañó y los sacó y los hizo armar otra organización. Porque la iglesia adventista no había apostatado en todos los lugares. En Europa ocurrió esto, pero no en todos los lugares. No en todos los lugares se unió al Estado para perseguir a los adventistas que eran fieles. Eso ocurrió en Europa, pero el resto del pueblo adventista no ocurrió. No ocurrió en América del Sur, no ocurrió en Centroamérica, no ocurrió en África, no ocurrió en Australia. Entonces nosotros tenemos que entender bien qué es lo que pasó. Pero Satanás guió a estos hermanos cómo ahora está generando grupos que se van de la iglesia a salir de la iglesia. Pero la instrucción de Dios era clara. No tenía que formarse otra organización. Y estos hermanos crearon otra organización. Pero fíjense en lo que hicieron. Este diagrama muestra la separación que tomó lugar durante el
de la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos dos caminos que dirigen en dos direcciones diferentes. Resumamos un poco lo que hemos estudiado. ¿Quiénes dejaron la iglesia? ¿Quiénes se apartaron de la verdad? ¿Quiénes se apartaron del camino angosto? ¿Quiénes permanecieron fieles? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el... Fíjense, esta profecía de Apocalipsis 12:17, ¿cuándo se va a cumplir? Se cumpliría cuando el pueblo adventista completara la obra de la reforma y tuviera la verdad, ¿no? Y la ley de Dios estuviera escrita en su mente, y guardaran los mandamientos de Dios, y tuvieran el mismo testimonio de Jesús, porque como Jesús tendría escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Esta profecía es la última persecución del dragón, y se cumpliría cuando Dios soltara los vientos. Y acá está hablando de los 144.000. No está hablando de lo que ocurrió en 1914. Está hablando de los 144.000 que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si uno va a la página donde están lo que creen estos hermanos adventistas, vamos a ver que no se hicieron de los errores heredados de los paganos y los papistas. La única reforma que hacen es la reforma pro salud y del vestido, y el resto no recuperaron el conocimiento de la verdad. Simplemente se visten de un modo determinado, comen de un modo determinado, y eso es correcto, pero no recuperaron el conocimiento de la verdad, que es lo más importante. No tienen el Evangelio eterno. Y están adorando a la misma imagen que está adorando el resto del pueblo adventista, porque no conocen la verdad. Y esto es muy importante. Por eso estos hermanos también tienen que recibir el verdadero alimento a tiempo. Porque Dios fue claro. Los que recuperarían el conocimiento de la verdad serían los adventistas, después de que pasara ese periodo donde las vírgenes se dormirían, el tiempo de tardanza, y al final serían despertados. Pero no habría otra iglesia, porque cuando en la profecía se habla de Jerusalén, se habla de la iglesia remanente, que es la iglesia adventista, estaría en apostasía. Lo que pasó en 1888, lo que pasó en 1914, es muy parecido. Ahí quedó en evidencia que dentro de la iglesia adventista había lobos vestidos de oveja. Ellos estaban en la división europea y en la conferencia general, y lo que hicieron mostró que no eran siervos de Dios, pero la iglesia adventista no había caído. Y la misión del pueblo de Dios cuando ve esas abominaciones es permanecer, la instrucción de Dios es permanecer en la iglesia, dándole alimento a tiempo a sus hermanos, no separarse. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, porque estos son los hijos de la mujer, los hermanos de Jesús. Porque los hermanos de Jesús tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Pero el pueblo adventista no lo tendría eso hasta la última generación, hasta que hubiera 144.000, que serían las primicias, justamente, de la ascendencia de la mujer en el tiempo de la última generación, que serían los únicos adventistas que guardarían los mandamientos de Dios y tendrían el testimonio de Jesucristo, porque tendrían la misma fe que Jesús y el mismo testimonio, porque tendrían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Testimonio de Jesucristo. Quizás el siguiente párrafo tomado de The Colon News del 21 de septiembre de 1915 ilumine un poco más nuestro estudio. Desde que comenzó la guerra ha habido una división entre el pueblo adventista. La mayoría quería que se pusieran las enseñanzas básicas a un lado durante la duración de la guerra. El resto del pueblo quería guardar el sábado santo aún en tiempo de angustia. Esta oposición finalmente indujo a la exclusión de muchos seguidores de la antigua fe. Estas palabras son verdad. Esto realmente ocurrió dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el libro Primeros Escritos, publicado en 1882, se encuentra una descripción del zarandeo que ocurre de vez en cuando. Cada zarandeo causa una separación. Leamos de las páginas 270 y 271. Ahora fíjense de vuelta, ellos toman todo lo que Dios dijo
por medio de la de Jehová y que pasaría en la última generación, y lo aplican a ese momento. Pero lo aplican mal, porque este zarandeo se ocurriría cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y entendiera por qué Jesús le dice lo que le dice al ángel de la Odisea. Y los hermanos de esta iglesia están en la misma condición del ángel de la Odisea. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos, porque no tienen los ojos abiertos. Pero ellos aplican esto a lo que ocurrió en 1914. Si esto hubiera pasado así, Jesús ya hubiera venido. Si ese era el zarandeo, porque la visión del zarandeo muestra que después de este zarandeo es predicado el fuerte pregón, porque desciende la lluvia tardía, y eso no ocurrió en 1914. Entonces es una falsa interpretación de estos hermanos. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a su iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Al fin de la guerra, la paz fue restaurada por toda Europa y los miembros que habían sido perseguidos y excluidos de las iglesias adventistas por no haber participado en la guerra se reencontraron. Su mayor anhelo era el de reconciliarse con aquellos que habían abandonado la antigua plataforma de la verdad. Peticiones expresando el deseo de este remanente para obtener una audiencia con los representantes de la Asociación General fueron redactadas y enviadas a los líderes adventistas. Tal junta fue concedida y tomó lugar durante la semana del 20 al 27 de julio de 1920 en Friedensau, Alemania. 17 delegados del movimiento de reforma fueron seleccionados para representar a aquellos que habían sido excluidos. En aquella ocasión, el grupo excluido presentó solamente 4 preguntas sencillas para ser consideradas. Estas preguntas eran: ¿qué posición toma la Asociación General con respecto a la decisión tomada por los dirigentes de Alemania en el año 1914 en relación con el cuarto y el sexto mandamiento? ¿Qué pruebas nos pueden presentar de que no hemos seguido desde un principio la regla bíblica? ¿Cuál es la posición de la Asociación General en cuanto a los testimonios de la hermana White? ¿Son inspirados por Dios o no? ¿Es la reforma pro salud todavía el brazo derecho del mensaje? ¿Es nuestro mensaje y pueblo de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 al 12, nacional o internacional? Fíjense las 4 preguntas que hicieron. Vamos a analizarlas de vuelta. Vamos a la primera. ¿Qué posición toma la Asociación General con respecto a la decisión tomada por los dirigentes de Alemania en 1914 en relación con el cuarto, que es justamente el mandamiento del sexto mandamiento? El sexto es no matarás. Ellos dijeron que hay que matar, incluso el sábado. Ahora, ¿qué posición tomó la Asociación General? ¿Cuál es la respuesta? Ellos lo habían autorizado. Segunda pregunta. ¿Cuál es la posición de la Asociación General en cuanto a los testimonios de la hermana? Perdón, me pasé a la 3, vamos a la 2. 1, 2 acá. ¿Qué pruebas nos puedes presentar de que no hemos seguido desde un principio la regla bíblica? Entonces la pregunta es, ¿por qué nos expulsaron de la iglesia adventista? Por guardar los mandamientos de Dios. O sea, es evidente. ¿Qué pasó? Los dirigentes de la iglesia violaron e incitaron a los hermanos a violar los mandamientos de Dios y expulsaron a los que eran fieles. Entonces, ¿qué pruebas, les preguntaron, nos pueden presentar de que no hemos seguido desde un principio la regla bíblica? Ninguna. Si los expulsaron justamente porque los otros estaban violando los mandamientos de Dios. Entonces, como Caín, ¿por qué mató a Abel? Como dice Juan en 1 Juan. Porque sus obras eran incorrectas y las de su hermano justas.
Y eso pasó, es triste, pero eso pasó. Ahora vamos a ver qué contestaron. ¿Qué pruebas nos pueden presentar de que no hemos seguido desde un principio la regla bíblica? ¿Cuál es la posición de la Asociación General en cuanto a los testimonios de la hermana White? ¿Son inspirados por Dios o no? ¿Es la reforma pro salud todavía el brazo derecho del mensaje? ¿Es nuestro mensaje y pueblo de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 al 12, nacional o internacional? El pastor Daniels, presidente de la Asociación General, reveló entonces la verdadera actitud de los dirigentes. Para prevenir los malentendidos se tomaron notas llamadas el protocolo, para que tuvieran un reporte completo acerca de lo que se dijo y se hizo. He aquí un párrafo del protocolo que contiene la respuesta a una de las preguntas. Creemos que ustedes y la opinión que ustedes tienen están completamente en el error. Creemos en el cuarto mandamiento de igual manera que antes. Sin embargo, no estamos de acuerdo con su interpretación de este. ¿Qué dijeron? No estamos de acuerdo con su interpretación de este punto. O sea, el ir a la guerra y matar en la guerra no es violar los mandamientos de Dios, dijeron. Si el gobierno establecido por Dios dice, te manda a ir a la guerra y a matar, tenés que ir. Entonces, si el gobierno establecido por Dios, van a decir, te manda a adorar a la bestia de su imagen, tenés que adorarla. ¿Qué diferencia hay? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, para que veamos que no tenemos que depender de los hombres, porque esto tristemente pasó en la iglesia adventista. Punto. Para resumir todas sus explicaciones, él hizo las siguientes palabras, las cuales hemos tomado del protocolo, página 36. Hemos decidido que este tema quede a libertad de conciencia de cada individuo. Ahora, ellos no tienen que decidir que queda libertad de conciencia. Dios nos dejó justamente a nosotros la responsabilidad de decidir. Y es nuestra libertad de conciencia la que está en juego. No tenemos que someterla a lo que dice un hombre. Entonces, los hombres no tenemos que seguir lo que dice una junta o una dirección o una institución. El 98% dejó de lado los mandamientos de Dios voluntariamente, porque nadie los mandó a seguir a unos dirigentes. Al contrario, Dios nos mandó probarlos, ¿no? Si son de Dios, a la ley del testimonio. Entonces, ese es el tema. Y por supuesto se lavan las manos diciendo, lo dejamos a libertad de conciencia. No. Los mandamientos de Dios son claros. Es como decir, no voy a amonestar a nadie porque lo dejo a libertad de conciencia. Dios nos manda a dar un mensaje claro y nos dice, ojo, cuidado, si alguno quita o alguno agrega, si alguno deja de predicar. Y esto es un tema muy delicado. Bueno, pero fíjense, estamos viendo lo que pasó en 1914. Los hermanos de la Reforma quedaron estupefactos por la respuesta. Esta nueva enseñanza, una libertad de conciencia espuria en cuanto al asunto controversial de la guerra, cerró de manera efectiva la puerta para el retorno de aquellos que habían sido excluidos. Entonces, paremos un poquito acá. Cerró la puerta. Ellos están justificando por qué armaron otra organización. Dios había dicho, y claramente por medio de Elena se nos instruyó a que nunca creemos otra organización. Pero, guiados por algunos lobitos, estaban con ellos también, porque se dividen entre tesis y antítesis, los guiaron por otro camino equivocado. Y ellos pensaron que estaban siguiendo el camino correcto. No, ninguno de los dos, porque se equivocaron al hacer eso. Pero, bueno, ¿qué dijeron? Libertad de conciencia. Entonces ahora uno, para saber que uno tiene que ver esto, qué hicieron nuestros dirigentes, y por supuesto van a repetir lo mismo cuando llegue el tiempo de angustia. Y cuando hablan de libertad de conciencia, uno tiene que ir a la página de la Unión Argentina o de cualquier unión de la Asociación General cuando se habla de libertad de conciencia. Y ahí que aparece que nuestros dirigentes reconocen a las otras iglesias como formando parte del plan divino para evangelizar el mundo y obligan a quienes, a nuestros ministros y a nuestros obreros a hacer eso, los obligan. Y si alguno no las reconoce, lo van a expulsar. ¿Y qué van a decir? Libertad de conciencia. No. Eso es la oposición al mensaje del tercer ángel. Eso es apostasía. Es negar el mensaje del tercer ángel.
es negar que esas instituciones son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Bueno, ya es medio tarde, van a ser cerca de las 10. Díganme ustedes si quieren seguir, porque quería mostrarles otro video. Porque esto es lo que pasó en 1914 y ahora quería mostrarles lo que está pasando ahora. ¿Siguen ahí? ¿Quieren ver el nuevo video? Es más corto, creo. Sí. Bueno. Se llama El presidente da la alarma. Van a ver que es lo mismo, pero ahora es otra forma de unirse a los gobiernos, en este caso para presionar a los adventistas del séptimo día. A ver, el presidente da la alarma, si aparece esto. No aparece así. Déjenme ver cómo. El presidente de la conferencia general. Así es. A ver si aparece. Acá está. Fíjense, vamos a escuchar esto. Y pongan mucha atención, porque es lo mismo que pasó en 1914. ¿Y ahora con qué tema? Van a ver, fíjense, con las obligaciones que está estableciendo el gobierno de Estados Unidos. Cito, que todo lo anterior es simplemente un primer aviso. Espero sinceramente que esta ley no se cumpla, ya que causará desafíos importantes para los empleados, todos los empleados, incluyéndonos a nosotros. Ciertamente, esto tendrá implicaciones significantes para aquellos que no quieren inocularse con la pullita del C-19. Termino la cita. ¿Quién dijo estas palabras y por qué está dando esta alarma? ¿Hay una crisis entre nosotros? ¿Se verá afectado negativamente? Esté atento. Saludos. Bienvenido a este programa del mediodía en una edición especial de las profecías. Bienvenido a los espectadores internacionales, bienvenidos a todos a estas noticias proféticas. Vayamos a esto. Fulcrum 7 publicó el siguiente artículo el 17 de noviembre con este título. La conferencia de Kentucky, Tennessee, prepara apoyar el mandato de inoculación de Biden. Hermanos y hermanas, miren, esto fue escrito a los empleados de la iglesia por dicha conferencia. Su nombre es Steve Hayes, el presidente. Echemos un vistazo a este párrafo. Él escribe, creo que todos son conscientes de la posibilidad de la aplicación de una ley federal de inoculación del C-19, que actualmente está programada para entrar en vigencia el 4 de enero. La ley afectará a todas las empresas, organizaciones que emplean a más de 100 personas. La conferencia de Kentucky, así como casi todas las conferencias en los Estados Unidos, alcanzarán ese umbral. En otras palabras, mis amigos, no solo en América. La pregunta es, ¿hay otras islas y países siguiendo el ejemplo de América en este sentido? La respuesta es sí. ¿Hay adventistas del séptimo día en estos lugares? Sí. Entonces, ¿qué harían los líderes de la conferencia entre los adventistas del séptimo día en esos territorios?
Y este presidente en realidad está haciendo sonar la alarma. Podría ser terrible, pero él está sonando la alarma. Ahora, fíjense en esto. Él siguió llamando esto una ley federal de inoculación del C-19. Muchos están argumentando que esta no es una ley. De acuerdo a cómo funcionan los procesos entre las tres ramas del gobierno, el Congreso, los coros y la Casa Blanca. Ahora, esto es simplemente un mandato. Está bien, mis amigos, miren. Esto continúa. Esta nueva ley tiene una propuesta. También es actualmente el objetivo numerosos de juicios y ha sido pausado, puesta en espera por el fallo de la Corte de Apelación del Quinto Circuito. Parece que las opiniones de las administraciones a nivel de división y sindicato o que esta acción propuesta se convertirá en ley. Aquí está mi pregunta. ¿Qué sabe el presidente Haley? Él ha sido muy privilegiado de ciertas reuniones de la conferencia para que él saque esta conclusión. Y en segundo lugar, ¿entiende lo que está diciendo? Que como esta orden ejecutiva de Biden está siendo, digamos, bloqueada en las cortes, lo van a sacar por medio de una ley. Y este pastor de la conferencia, digamos, de Kentucky, sabe que va a salir por ley. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia adventista cuando salga esta ley? ¿Se va a oponer defendiendo la libertad de conciencia de los adventistas? ¿O va a apoyar al Estado? ¿Va a hacer lo mismo que hizo en 1914? ¿O va a defender a los adventistas que sean objetores de conciencia y que piensen que no es correcto, ¿no?, que ellos justamente se pongan esta vacuna o esta inyección, pensando en su salud, porque es un tema de conciencia? ¿Van a defender la libertad de conciencia a los adventistas? ¿Qué van a hacer nuestros dirigentes? Y esto es lo que están diciendo que van a hacer. lugar, necesitamos investigar un poquito por qué la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió este mandato del presidente Biden. Sigamos leyendo. Si eso sucede, tendrá implicaciones significativas para todos los empleados que aún no se han inoculado. Estos empleados adventistas del séptimo día, que están en escuelas, en hospitales, en cargos en las iglesias, en las conferencias. Eso es exactamente a quienes se le negarán y serán afectados. Los maestros serán afectados negativamente, incluso muchos pastores, maestros, empleados dentro de la conferencia de Kentucky y en otros lugares cuando esto desencadene como el efecto dominó. Sigamos leyendo. Y también no habrá oportunidad para que los empleados puedan promulgar una sesión religiosa y que la posición oficial de la iglesia no apoyará la solicitud de exención religiosa. Entonces, También parece está diciendo que cuando salga esta ley, la iglesia no va a apoyar a los adventistas objetores de conciencia. ¿Qué va a hacer? Va a apoyar al Estado, no a los adventistas. Y va a ser el brazo ejecutor de esta ley, la iglesia está diciendo. Eso le está advirtiendo a los obreros. Lo mismo que ocurrió en 1914, no hay diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo de angustia? Ahora, si todavía Dios está llamando al pueblo adventista, todavía no separó el trigo de la cizaña, todavía la iglesia adventista es la iglesia remanente, a la que Dios sigue llamando. ¿Qué va a pasar en el tiempo de angustia cuando lo haya dejado? Y tenemos que tener claro eso. que no hay posibilidad de exención de las pruebas obligatorias si se promulga la ley. Eso está claro, amigos míos. Nos están diciendo que ellos están haciendo sonar esta alarma alto y claro de que los funcionarios de la Conferencia Adventista del Séptimo Día no aceptarán ninguna carta de exención religiosa en este contexto.
Si alguien quiere defender la libertad de conciencia en contra de este mandato de Babilonia, y sigue, si esta ley es promulgada, ¿cómo nos afectaría? Dice el presidente. Y él responde, yo no sé por qué no hemos preguntado, pero asumo, viendo el estado de inoculación dentro de nuestro territorio, posiblemente el 30% de nuestros empleados no han sido inoculados. ¿Cómo él sabe eso? Sigamos leyendo. Como yo entiendo, si usted no está inoculado, se te requerirá que muestre una prueba semanalmente, como hemos mencionado. También he leído que no cumplir con la vacunación o las pruebas semanales podría resultar en la pérdida obligatoria del empleo, o la organización enfrentará multas federales. Entonces, ¿qué están diciendo? Ahora el Estado nos impone que a ustedes los obliguemos. Y si no cumplen, que los echemos. Y si no, van a multar a la organización primero. Y después le van a quitar su auditoría, le van a quitar todos los soportes del Estado, todos los derechos que tienen. ¿Y qué van a hacer nuestros dirigentes en ese caso? ¿Van a defender la libertad de conciencia? ¿O se van a poner del lado del Estado y van a ser el brazo del Estado? ¿Qué pasó en 1914? Lo mismo está advirtiendo el presidente de esta conferencia general, que va a ser la organización adventista. Multas federales. Piensen en esto, mis amigos. ¿Cuántos maestros, cuántos enfermeros, doctores que ustedes conocen, profesores, pastores, incluso conserjes, en esta conferencia de los adventistas del séptimo día, que tendrán sus empleos amenazados porque se negaron a aceptar este mandato en particular? Y noten lo que dice aquí, amigos. La organización se enfrentará a multas federales si se niegan a aceptar este mandato. ¿Qué más? Enfrentará a la organización. ¿Y qué hay acerca de los subsidios, subvenciones, los préstamos? Decir, las organizaciones privadas del gobierno que están en alianza con esta. Y amigos, lo que me viene a la mente es Juan capítulo 11. Y por supuesto, sus estatus. Ellos quieren proteger sus estatus. Juan capítulo 11, versículo 47 hasta el versículo 53. Está claro. Ellos dicen, es mejor deshacerse de un hombre que perder nuestra posición y perder nuestro lugar. Los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro lugar. Ahora, ¿qué pasa con el estado de exención de impuestos financieros de la organización adventista del séptimo día? Amigos míos, se debe entender, ellos prefieren deshacerse de los empleados de la iglesia adventista del séptimo día. Y no pueden negar este mandato. Ellos prefieren aceptar esto que perder su posición, su dinero. En lo que se refiere a la financiación del gobierno y la financiación del sector privado. Es así. Su estatus en la sociedad. Piensen en eso. Sigamos mirando. Y sigue diciendo, mis amigos, observen con atención. Todo lo anterior es simplemente una información inicial. Esto es Stevie Haley, el presidente, hablando. Tengo la más sincera esperanza de que esta ley no se cumpla, ya que provocará desafíos importantes para los empleadores, todos los empleadores, incluyendo a nosotros. ¿Por qué él dice nosotros? ¿Nosotros? ¿Él se incluye? ¿Steve Haley, el presidente, se incluye en ellos? Veamos, sigamos leyendo. Ciertamente tiene implicaciones significativas para aquellos que eligen no ser inoculados. A continuación nos comunicaremos de la manera más clara y temprana posible con respecto al estado de esta ley propuesta. En caso de que sea necesario, se requerirá y se nos pedirá que nos involucremos en su vida personal, de una manera que yo preferiría no hacerlo, pero tendremos que cumplir.
Esto es lo que el presidente está diciendo a los empleados. ¿Qué está diciendo el presidente de esta conferencia? Vamos a tener que cumplir. Cuando el Estado nos pide algo, nosotros vamos a cumplir. Y nos vamos a meter en la vida personal de los adventistas. Lo vamos a controlar. Porque el Estado nos pide que lo hagamos. Vamos a hacer el brazo del Estado. Y es triste ver esto. Es lo que pasó en 1914 cuando denunciaron los adventistas que no se sometían a las instrucciones que ellos le dieron y no fueron al ejército a matar. Y los denunciaron y muchos de ellos murieron. ¿Y qué está diciendo? Vamos a hacer lo mismo. Ahora piensen qué va a pasar cuando llegue el tiempo de angustia y ellos no hayan recibido el sello de Dios y Dios los haya dejado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer algo distinto? No. Se van a unir para perseguir ¿a quiénes? A los adventistas que hayan recibido el sello de Dios y no estén cumpliendo las instrucciones de Estado, ¿no? Como Dios les mostró en el juez. Van a ser los peores enemigos de sus antiguos hermanos. Y estamos viéndolo, por eso es para que tengamos en cuenta en qué tiempo estamos y nos preparemos. Porque esta es la organización de la Iglesia Adventista. Y es muy claro que no podemos confiar en los hombres. O sea, tenemos que orar por todos nuestros hermanos. Porque este es tiempo de prueba y sellamiento. Pero estamos viendo que la mayoría no va a ser fiel a Dios. Y la mayoría va a ir para un lado y se van a ir al Estado. Y van a ser los adventistas nominales que se van a irar en contra de sus hermanos y se van a unir al Estado junto a la bestia del falso profeta. Por eso tengámoslo en cuenta. Y esta es una clara advertencia. Ellos mismos están diciendo lo que van a hacer si no se arrepienten. De la conferencia de Kentucky. Y como él dijo, ya que esto está sucediendo y afectará a esta conferencia, afectará a todas las conferencias de los Estados Unidos de América. Y como dije anteriormente, otras islas y países, naciones, ¿entienden el punto? Ahora, ¿por qué él diría, se nos pedirá que nos involucremos en su vida personal? De una manera que preferiría no hacerlo, pero tendremos que cumplir. Ellos tienen que cumplir. No hay otra opción. Si está diciendo, aquí el presidente nos está diciendo a nosotros y la junta directiva y los administradores que ellos tendrán que cumplir, y eso significa que no hay libertad de conciencia aquí. No hay libertad. La libertad se ha restringido. Eso está claro para quienes quieren verlo. Y en segundo lugar, tienen que cumplir ¿a quién? ¿Los mandatos de quién? ¿De Babilonia o del gobierno? Todos los mandatos. Y eso incluye, también implicará al presidente de la división norteamericana y su junta directiva, G. Alexander Bryant. También incluirá al presidente de la conferencia general, Ted Wilson, y también al director de PRR, Gannon Díaz. Tendremos que cumplir con sus demandas. Y amigos, tomen una mirada a esto. Esto viene del background de lo que se imprimió el 25 de octubre del 2021 por el liderazgo de la conferencia general, que la gente en esta iglesia debe presentar a las autoridades gubernamentales. Está ahí en palabras rojas. Y que la iglesia SDA apoya los mandatos del gobierno. Mire lo próximo. Ellos tienen el objetivo absoluto de publicar que la decisión de recibir o no recibir la inoculación del C-19 no es una cuestión de salvación. Ellos lo pusieron en letra ahí. Y tuvieron la cachaza de poner el nombre de Ellen White para afirmar esa abominación y blasfemia. Luego continúan diciendo que esto no es una cuestión de libertad religiosa para recibir o no recibir la bala mágica de Babilonia. Próximo. Ellos dicen, no use ni reclame
la libertad religiosa en esta situación. Y por cierto, incluso más recientemente, esta es una declaración de Ganun Díaz, el director del Parlamento de la Conferencia General, PARR. Y él se hizo eco, y vamos a decir, ¿qué él dijo? Este no es un problema de libertad religiosa. Nosotros apoyamos los mandatos del gobierno. Está ahí en la pantalla, pueden leerlos, mis amigos. Y es por eso que yo debo citar Amós capítulo 5, verso 18. Ahora, fíjense esto interesante. Mandatos del gobierno. Está ahí en la ¿Qué dicen acá? Esto no es un tema de libertad de conciencia. ¿Cómo que no? Claro que sí. Si Dios nos manda a hacer algo, y una de esas cosas es cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, o sea, que va a ser el templo de Dios, ¿no? ¿Cómo que no es un tema de libertad de conciencia? ¿No? Entonces, ¿qué dicen ellos? Nuestra obligación es obedecer al gobierno. Y por supuesto, no va a defender a ningún adventista que por problema de conciencia se oponga a una